Amílcar? ¿Cómo estás? Buen día, Luis, ¿cómo estás? Igualmente a Pati, a Fito de la audiencia, un gusto compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir un domingo. Amílcar, ¿cómo nos pega a nosotros esto que está pasando en Ucrania? Bueno, estamos en este momento con una situación global caracterizada por la incertidumbre por todo lo sucedido. Lo que hemos visto luego de la invasión de Rusia a Ucrania fue que las potencias occidentales han implementado una serie de sanciones, tanto en lo financiero como en lo comercial, en cierta manera golpearle también a Rusia donde más le duele, digamos, sanciones a bancos rusos, ¿verdad?, para impedirles operar. Inclusive algunos países ya han sacado del SWIFT, ¿verdad?, algunos bancos, no todavía todo el sistema financiero ruso, sino que a bancos específicos. Y también en lo comercial, restricciones importantes, ¿verdad?, por ejemplo, a la venta de tecnología a Rusia, tanto a nivel de importación como exportación. Todo eso genera, como te dije, una incertidumbre. Vimos que el día de la invasión, el jueves, fue ya el petróleo, el Brent, que es el petróleo de referencia en Europa, pasó de poco más de $90 a $102, ¿verdad? Un salto, digamos, de casi 10% en el primer día. Ese ya es un primer impacto que alcanza, ¿no?, al resto del globo. Localmente eso no nos llega. Yo creo que los 6 aumentos del precio del combustible que hemos tenido hasta ahora, vamos por el 7º, todavía no absorben toda esa suba. Yo creo que vamos a seguir viendo subas de combustible a nivel local. Y bueno, ese ya es un primer impacto, ¿no? El combustible es un insumo básico que es transversal a todos los sectores de la economía. Está presente en todas las estructuras de costos de prácticamente todas las empresas. Y obviamente va a generar una presión inflacionaria. Ya en un momento complicado de la inflación, hay que recordar que Paraguay tiene un esquema de metas de inflación con un rango, ¿verdad?, de 4% más menos 2, 6% sería el techo de esa banda de flotación de la inflación. El año pasado cerramos con un 6,8% de inflación, por encima ya del rango meta. Y este año en enero ya la inflación interanual, que es la de los 12 últimos meses, cerró en 7,9%. O sea que ese es un poco el escenario en el cual enfrentamos esta presión inflacionaria adicional. Si uno mira el índice de inflación de la canasta, ¿no?, por rubro, vemos que el rubro alimentos es el que más ha crecido, casi un 16%, y en segundo lugar el de transporte, un 12%. Vale decir, esta situación de alta inflación golpea con más fuerza a las personas de bajos ingresos, que son las que destinan la mayor parte de su presupuesto a esos dos rubros, claro, alimentación y transporte. Prácticamente para ellos la inflación es el doble de lo que sería el índice general. El índice general, repito, 6,8% y la inflación de alimentos 16%. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Por el momento lo que tenemos es una altísima tensión entre las potencias. Y bueno, seguramente van a venir también las respuestas, ¿verdad?, de Rusia. Rusia tiene podemos decir, un arma de negociación. Europa, prácticamente el 50% del gas que consume viene de Rusia, ¿verdad? Es digamos, el insumo básico energético para Europa es el gas. Lo que para nosotros es el petróleo. Por lo que para nosotros sería el petróleo. Anteriormente Europa estuvo, digamos, implementando, especialmente Alemania, una política contraria a la energía nuclear, ir cerrando los reactores nucleares, de los cuales se abastecían de energía, para sustituir, digamos, por energías, ¿cómo decirlo?, menos peligrosas, más limpias. Y bueno, pero eso les generó una altísima dependencia de Rusia, ¿no? Y bueno, en ese contexto también ahora el desacoplar una economía como la rusa, que tiene relaciones desarrolladas con tantos países y especialmente con Europa, no es una cuestión sencilla. Va a generar seguramente muchos terremotos, digamos, con precios que se van a disparar. Y yo creo que una guerra siempre es una situación en la cual al final todos pierden, nadie gana. Para el resto del mundo, a nosotros siempre las situaciones de tensión, como esta altísima tensión geopolítica, generan una intranquilidad en los mercados y los flujos de inversión suelen bajar, ¿verdad? Hay una frase que dice: no hay nada más cobarde que $1 millón. El capital en general se retrae ante situaciones de este tipo. Yo estimo que podrían, por ejemplo, los niveles de inversión extranjera directa hacia las economías emergentes, por ahí verse afectados. En fin, es una situación compleja, como dije, que yo creo que en el neto, entre lo que ganamos y perdemos, me parece que al final perdemos más de lo que ganamos. Porque, y termino con esto, Luis,
las materias primas, ¿no? El petróleo a la cabeza, pero todas las otras materias primas también, sus precios se han disparado, la soja, los minerales, etcétera. Entonces también tiene un efecto positivo, podríamos decirlo, por ese lado, de que los productos de exportación nuestros, digamos, van a tener precios más altos, por lo menos en el corto plazo. Es una pena porque en este momento otra vez la soja se fue a niveles de $600 la tonelada, pero no hay producto localmente, ¿verdad? La afectación climática ha sido muy importante, un estimado, ¿verdad?, de caída de producción de 60% de lo que es la soja. Nosotros producimos 10 millones de toneladas y eso estaría cayendo a 4 millones, incluso un poco menos. Entonces, por más de que estos precios se den en este momento, no hay producto para aprovechar esa situación. Y después podemos hablar de la carne también. Rusia es nuestro segundo mercado. Claro, eso te iba a preguntar, ¿verdad? Comercio directo con Rusia, principalmente para nosotros el mercado de la carne. Así es. Con este tema de que van a salir el sistema SWIFT, sobre todo, digamos, ¿cómo nos van a pagar? Claro. Paraguay le vende la balanza comercial de Paraguay con Rusia nosotros le exportamos el año pasado 736 millones de dólares, principalmente carne y productos derivados, y le compramos 158 millones de dólares, principalmente fertilizantes y otros productos minerales también derivados del petróleo. El mismo día en que se dio la invasión a Ucrania, ya esa mañana, según conversaciones que yo he tenido con representantes de la industria frigorífica en Paraguay que exporta a Rusia, ya esa misma mañana suspendieron los embarques y dejaron de comprar ganado de lo que es para Rusia. Rusia representa el 20% de la exportación de carne de Paraguay. Es un mercado importante, digamos, para nosotros. Es el segundo más importante después de Chile. Exacto. Y bueno, el efecto fue inmediato. Fíjate qué inmediato el efecto, ¿no? La misma mañana que amanece con la invasión, ¿no? Amanecemos con esa noticia, ya suspendieron los embarques a Rusia. ¿Por qué? Si bien todavía no hay, digamos, sanciones específicas a bancos, porque digamos, los bancos privados rusos todavía están habilitados para operar tanto en el SWIFT y tampoco hay sanciones, ¿verdad? Las sanciones que aplicaron las potencias occidentales fueron a bancos estatales rusos. De todas maneras le golpea a la economía rusa, pero todavía hay posibilidades, digamos. Pero de todas maneras esos embarques fueron suspendidos por una cuestión de prudencia. Porque de hecho la economía rusa siempre ha sido complicada porque es como un poco gris, digamos. El sistema judicial ruso también, desde la mirada occidente, nunca ha sido un sistema que se haya destacado, digamos, por la seguridad. Entonces, operar con Rusia implica tener muchos seguros, digamos. Y entonces, ante esta situación, por más de que estén habilitados todavía los sistemas financieros, creo que los actores locales han decidido no realizar por una cuestión de prudencia, por la posibilidad de hacer por ahí los embarques y luego tener dificultades para cobrar. Y, Amílcar, viendo que se viene una crisis, si es que esto continúa, nosotros estamos tratando de salir de la crisis de la pandemia y ahora se viene la crisis del conflicto en Europa. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Espera, te voy a dejar ahí porque te voy a hacer la pausa. Dale. Y esa va a ser la pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer para contrarrestar todas estas consecuencias, verdad? Dejamos ahí la pregunta y después vamos a hablar también de todo lo que está pasando a nivel de la economía local, no solamente por lo de... Ya complicada previamente, ya teníamos complicaciones, ¿verdad? Previas. Hacer algo, ¿verdad? Para contrarrestar los efectos de esta crisis. Por un lado, ante la suba del precio del petróleo a nivel internacional, no hay muchas opciones porque es un insumo que nosotros no producimos y no tenemos ninguna influencia en el precio. El Estado en este momento tiene poco margen de maniobra desde el punto de vista de la política fiscal, de salir, por ejemplo, a subsidiar. Pues ya Paraguay, hay que recordar, 2020, el año de la pandemia, cerramos con un déficit fiscal del 6,2%. Cada punto del PIB son 400 millones de dólares de déficit. El año pasado cerramos con un 3,6% y el previsto para este año está más o menos en un 3%. Entonces, el Estado no tiene recursos en este momento, tiene muy escaso margen de maniobra. El endeudamiento ya prácticamente está en un techo, 13 mil millones de dólares, más de 13 mil millones de dólares, un 34,6% del Producto Interno Bruto. Entonces, de ese lado, digamos, porque una opción sería, por ejemplo, reducir el impuesto selectivo al consumo, pero eso haría que el Estado pierda ingresos. Hay que recordar de que del total de lo que recauda el impuesto selectivo al consumo, 2/3 viene del combustible y 1/3 de los otros productos, ¿no? Entonces, ese impuesto al combustible es un ingreso muy importante que el Estado necesita, digamos, preservar, porque de no hacerlo, ese déficit se ampliaría.
Entonces, por ese lado, por el lado del qué hacer con el aumento del precio del petróleo, creo que no hay muchas opciones. Me parece a mí que vamos a tener que absorber esos aumentos. Va a ser seguramente un primer semestre de este año complicado en ese aspecto. Creo que yo ya estoy viendo, ¿verdad?, un poco en la microeconomía, cierto ajuste, digamos, las economías familiares. La gente está siendo más cuidadosa con el uso del vehículo. Ya esos paseos, así, porque el combustible se ha vuelto un producto casi prohibitivo, ¿verdad? Para la clase media y los niveles más bajos incluso. Bueno, eso por un lado. Por el lado de la eventual afectación de la exportación de carne, yo veo una oportunidad. Ustedes recordarán de que Paraguay hace rato que viene negociando la apertura del mercado de Estados Unidos. Hace más o menos 2 años que estamos con esas gestiones como país. Ya todas las gestiones necesarias para que eso se produzca han concluido. La última, la visita de los técnicos de Estados Unidos a los frigoríficos locales. Entonces creo que se presenta una oportunidad para que Paraguay realice una gestión diplomática con Estados Unidos, que bueno, nosotros somos un poco un aliado fiel acá en la región, para que ante esta situación, ante la pérdida eventual de ese mercado ruso para nuestra carne, se nos abra el mercado norteamericano. El Instituto de la Carne, que era una manera de promocionar la carne a nivel mundial, ¿verdad? No es un buen momento hoy de reflotar y para dejar de ser ruso dependiente con el tema de la carne, por lo menos. Ahora, obviamente no va a ser algo rápido, ¿verdad? Pero por lo menos reflotar ese instituto. Sí, yo creo que siempre, y bueno, en este momento más, Paraguay va a tener la necesidad, si es que se produce esa pérdida del mercado ruso, va a tener la necesidad de encontrar otros mercados, de, digamos, diversificar más sus mercados de exportación y de esa manera tratar de ir sustituyendo, ¿no?, esa venta, ese mercado ruso con otros mercados. Decía la posibilidad inminente de que se abra, independientemente de esta situación, eso ya era luego inminente. Se hablaba que este año Estados Unidos estaría habilitando su mercado, pero esto creo que viene a ser un elemento más que hace propicia, ¿no?, esa apertura de ese mercado. Y sí, que seguir promocionando la marca país, porque un esfuerzo como el que mencionás, Patricia, es eso, ¿no? La construcción de una marca país con un producto estrella como es la carne, posicionar ese producto como un producto de alta calidad en el mundo, presentarlo en ferias, etcétera, y de esa manera lograr también acceso a mercados. Porque hoy Paraguay, si bien es muy exitoso el sector cárnico, pero exporta, digamos, a países de segundo orden, no tiene un gran acceso a los países que tienen mejor precio, mercados premium, digamos. Entonces creo que hay todavía un trabajo que hacer en ese aspecto. Pero bueno, hablamos de un mercado, Rusia, que es el segundo mercado para la carne, 20% el total que exportamos en ese rubro. Entonces es un mercado importante para nosotros y va a significar un desafío, ¿no? Ya, como dije, el mismo día que se produjo la invasión, ya se suspendieron los embarques a Rusia y ya se dejó de comprar ganado que iba a ser destinado para ese mercado. Cualquier ajuste va a llevar su tiempo y vamos a tener un primer semestre durísimo. Durísimo. La caída de la soja, ¿verdad?, que se habla de un 60% caída en la producción, más o menos 2.000 millones de dólares que se perderían en ingreso de divisas, ahora se suma el de la carne, con la pérdida, digamos, eventual del mercado ruso. Y esto del petróleo también demuestra nuestra miopía en materia de políticas públicas, porque nunca desarrollamos un plan que nos permita reducir la dependencia de los derivados del petróleo. Si esa es una variable con la que nosotros nunca vamos a poder, en la que nunca vamos a poder influir, porque no producimos petróleo. Si tanto show hicimos con el tema del petróleo, por lo cierto que no tenemos petróleo. Absolutamente, Luis. Yo creo que no hay probablemente un país en el mundo que tenga las mejores condiciones, las condiciones más propicias para el uso de la energía eléctrica que Paraguay. Y realmente es increíble que, bueno, nos hayamos avanzado decididamente en ese aspecto, ¿no?, de hacer un uso ya importante de la energía eléctrica, por ejemplo, para los sistemas de transporte. Yo veía recientemente, por ejemplo, en Chile, impulsado por el municipio de Santiago de Chile, habían comprado algo así como 600 ómnibus movidos ya a electricidad, ¿no?, ómnibus eléctricos. Ese tipo de iniciativas, ¿verdad? Y creo que, sabemos, ¿no?, el petróleo ya, lo que llamamos la era del petróleo ya está en una fase final. Se estima que como máximo va a haber petróleo para los próximos 50 años en el mundo. Ya las principales automotrices
Las empresas que producen vehículos han anunciado que para el 2025 ya sería la fecha en que dejan de producir los vehículos movidos a combustible fósil y estarían ya pasando a producir íntegramente vehículos eléctricos. ¿Te imaginas? Estamos hablando dentro de 5 años. Sí, sí, estamos ya ahí nomás. Menos, dentro de 3 años. Sí. Es decir, antes que termine el siguiente gobierno ya vamos a tener... El mundo ya está en un proceso de cambio de la matriz energética y bueno, nosotros que tenemos todas las condiciones, porque somos el mayor productor de energía eléctrica per cápita en el mundo, ¿verdad? Estamos todavía un poco atrasados en ese aspecto. Así que este tipo de situaciones de suba del precio del petróleo creo que nos interpela más que nunca a avanzar en ese camino, ¿no? Preguntan acá, en medio de mi ignorancia también, dicen, ¿por qué no compramos petróleo de Argentina y de Brasil? ¿Cuál es el obstáculo? Preguntan. Mira, el petróleo es un commodity en el mundo. El mismo precio. Entonces, no sirve, digamos, el tener relaciones especiales o un vecino productor de petróleo, porque igual te van a vender al mismo precio. Claro. Como la soja. Pero por la cercanía nomás pregunta, ¿por qué si acá Claro, la cercanía, digamos, no representa una ventaja en el precio. Quizá pueda representar una ventaja en la logística. Digamos que la logística para traer te puede salir un poco más barato, quizá trayendo de un país cercano que un país lejano. Pero en el precio, es igual. El producto es igual porque se cotiza en los mercados internacionales. Te voy a graficar esto con una anécdota. En una ocasión había presenciado ahora una operación de compra de petróleo, los petróleos lo venden los brokers, ¿verdad? A nivel internacional, que de ellos compran las distribuidoras locales y compraron de una empresa que era de un país, digamos, lejano a Paraguay. Y esta empresa le dice, bueno, pasa nomás ahí en el puerto, un puerto muy cercano, te van a entregar por parte de otra distribuidora. Entonces le decían, pero ¿cómo si yo estoy comprando de vos y me vas a entregar acá? No, pero yo hago un clearing con él y ya, porque así funciona, ¿verdad? Claro. Entre ellas inclusive negocian, ¿verdad? Y las entregas y después se hacen un clearing, una compensación, porque el petróleo es un commodity, ¿verdad? Así funciona ese mercado. Clearing es una compensación. Para los que no manejamos los términos. ¿Cómo decir? Te voy a poner así un ejemplo, solo ejemplo, ¿no? Claro. Vamos a suponer que Paraguay compró de PDVSA. Sí. Y le dice, bueno, ya se cerró la operación, se firmó el contrato. Entonces le dice, bueno, ahí Petrobras Paraguay te va a entregar el embarque que compraste de PDVSA. Entonces voy a decir, pero ¿cómo puede ser? Si yo te compré a PDVSA, tendría que venir un barco de PDVSA y no funciona así. Entonces, luego hacen un clearing, PDVSA con Petrobras, por ejemplo. Pero el petróleo está ya acá. No hace falta que digamos, físicamente venga, porque así funciona ese mercado, ¿no? Dependiendo de dónde hay disponibilidad, después ellos hacen el clearing entre ellas, ¿no? A mí me sorprendió también entender eso, ¿no? Porque cómo realmente funciona. Es un commodity, así que no representa ninguna ventaja, digamos, el estar al lado de Brasil o de otro productor de petróleo. Ahora, en medio de esto, estamos en el último año de gobierno de Abdo Benítez y hay cuestiones que no se hicieron. O sea, y creo que ya no se van a hacer, menos todavía con este escenario que estás hablando, ¿verdad? Reformas de fondo, el problema de la caja fiscal que está explosiva. Así es. El tema, bueno, ni hablemos, ¿verdad? Reformas de fondo como el tema del servicio público, la ley de los funcionarios públicos, es decir, las compras públicas. Al final parece que nada de eso va a salir. Paraguay tiene un problema de largo plazo. Siempre estamos yo invitado en los programas, etcétera, comentando la coyuntura, pero lo que tocas es un tema que a mí me interesa más todavía, ¿verdad? El largo plazo. Paraguay, recordemos un poco de historia, ¿verdad? En el año 2003 asume Nicanor, luego de años muy convulsos, habíamos en cierta manera tocado fondo en los años anteriores con crisis económica y crisis política, el asesinato de Argaña, etcétera. 2003 asume Nicanor, hace una reforma tributaria y en los siguientes 10 años Paraguay vive un boom económico, viene también en ese momento el boom de los commodities, ¿no? Paraguay pasa de un Producto Interno Bruto de 6.000 millones de dólares a 30.000 millones de dólares. 2003, 6.000 millones de dólares, 2014, 30.000 millones de dólares. Multiplica su economía por 5. En el 2015, un año después, 2014 termina el boom de los commodities. En el 2015, Paraguay recibe su última mejora de calificación crediticia de parte de las calificadoras internacionales, llega a la calificación W+, y a partir de ahí se estanca. En cierta manera, las calificadoras dicen Paraguay es una ecuación incompleta. Equilibrio macro, pero con debilidad institucional. Entonces, desde el 2015, en mi mirada, en mi opinión, venimos ya estancados en ese aspecto. Paraguay ya no mejoró, ya no subió en esa escala de calificación de riesgo.
debido a justamente a que no ha dado el siguiente paso, que es ir ya a un esquema de instituciones sólidas que funcionan, propias del sistema republicano, cada una cumpliendo su misión. Nos hemos empantanado en esa cultura, digamos, donde la política, los caciques políticos y también el poder fáctico, el dinero, controlan las instituciones. Y bueno, eso no permite que Paraguay se gradúe de país serio. Paraguay hasta ahora es la promesa de Sudamérica. Siempre que uno viaja, a mí me ha tocado estar en foros financieros, decían, Paraguay va a ser el próximo país con grado de inversión en Sudamérica, pero hasta ahora somos la promesa incumplida. Porque el desafío que enfrentamos como país en este momento es más complejo del que enfrentamos en 2003 cuando hicimos la reforma tributaria, ordenamos la economía y generamos cierta institucionalidad en las instituciones, valga la redundancia, encargadas de manejar la economía, Banco Central y el Ministerio de Hacienda. En este momento el desafío es ir ya a un esquema de instituciones independientes, un país serio en ese aspecto. Hay que mirar ejemplos cercanos como Chile o Uruguay, que también han tenido, digamos, algunas dificultades, pero creo que en esos países nadie duda de la fortaleza institucional. Lo que empieza como una reforma, por ejemplo, del sistema judicial, que es lo que más se reclama, luego se convierte en una tradición de fortaleza institucional, donde sigue el juego democrático, la competencia política, la competencia económica también, pero el Estado cumple su rol de ser un árbitro serio, un árbitro confiable y que cumple su rol, ¿verdad?, de ordenar la política y la economía a través del estricto cumplimiento del marco legal, lo que le llamamos el Estado de Derecho. Ese es el paso que hasta ahora Paraguay no ha dado. Y entonces seguimos siendo, digamos, un país de segunda división, siendo que ya las condiciones, otras condiciones previas que hemos construido, ya nos permitirían ser un país con grado de inversión. Eso afecta al nivel de inversión extranjera directa. Hay que mirar algunos números. En ese periodo del boom de los commodities, los niveles de inversión extranjera directa de un país cercano, Uruguay, que tiene menos población, una economía similar a la nuestra, fueron 10 veces a los de Paraguay. Mientras Paraguay recibía un promedio de 300 millones de dólares de inversión extranjera directa por año, Uruguay estaba en 3.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Perú, que es otro país con grado de inversión de la región, estaba en 10.000 millones de dólares por año. Y Chile, que es el país más serio de la región, el que tiene la más alta calificación crediticia, 20.000 millones de dólares por año de inversión extranjera directa. Eso te da la pauta, te demuestra de que lo que hoy funciona en el mundo es ser un país serio, un país con una tradición democrática e instituciones sólidas. Nosotros por ahora somos, como dije, la ecuación incompleta. Equilibrio macro, lo hemos hecho bien en ese aspecto, pero nos cuesta, Luis, nos cuesta muchísimo el fortalecimiento institucional. Es responsabilidad exclusiva o principal de la clase política, de quienes gobernaron. Así es, porque esa misma clase política que ha construido y que ha sostenido ese sistema de instituciones débiles es la que ahora, digamos, debería entender esto de que a todos nos conviene, incluso a ellos, ir ya a un esquema de instituciones serias, sólidas, respetadas, independientes, porque un Paraguay creciendo al 6-7% anual, que es lo que ocurriría si Paraguay diera ese paso, le conviene hasta a ellos le va a ir mejor, ¿verdad? Ellos que son los beneficiados de ese sistema, porque un sistema de instituciones débiles beneficia a un pequeño grupo de políticos, empresarios, ¿verdad?, que se benefician de ese modelo, pero perjudica a todo el resto al privarle las oportunidades que podría tener en una economía más próspera. Entonces, eso es lo que creo que en algún momento todos, la mayoría por lo menos, tenemos que entender en Paraguay, que tenemos que dar ese paso y a todos nos conviene, ¿verdad? Ni siquiera digo, no lo hagan por una cuestión moral, háganlo por conveniencia. Claro, háganlo por Paraguay, imagínate Paraguay recibiendo niveles, la mitad de lo que recibía Uruguay, 1.500, ir de 300 millones a 1.500 millones de dólares por año, en construcción de todo tipo de cosas acá en Paraguay. Y un Paraguay, como dije, creciendo al 6-7% anual por una década por lo menos, porque eso es lo que ha ocurrido con países que han alcanzado inversión. Cambiamos la historia para siempre. Cambiamos la historia, pegamos el salto económico y hacemos esa realidad de lo que todo el mundo siempre dice, Paraguay es la promesa, pero la promesa incumplida, ¿verdad? Hasta ahora. Amílcar, un placer siempre. Gracias, Luis y amigos, mucho gusto. Tenemos que hacer